¿Qué tal? Saludos a todos y todas los que día a día nos siguen por 10 Televisión. En agosto, y a propuesta de la Fundación HUB, nos reunimos en la cooperativa San Vicente de Mogón una serie de personas para reflexionar un símbolo que define nuestra tierra, el olivar tradicional. Aquel encuentro fue tan intenso, tan necesario y tan aplaudido, si me lo permiten, que hoy se convierte en el punto de partida de una serie de programas que van a llevar por título La fuerza del olivar tradicional. Una iniciativa, como decimos, de la Fundación HUB que quiere dar voz y espacio, sobre todo espacio a quienes defienden con convicción este modelo de cultivo. Patrimonio cultural y además motor económico de miles de familias aquí en la provincia de Jaén y en nuestras comarcas. En cada capítulo nos vamos a sentar alrededor de una mesa en diferentes rincones de la provincia para debatir, oye, sin prisas, con argumentos sobre los grandes desafíos del olivar tradicional. La competencia del superintensivo, la rentabilidad de las pequeñas explotaciones, la comercialización, la innovación, la calidad y, muy importante, el relevo generacional. Y sobre todo el futuro de un legado que no podemos perder. Así es que arranca así la primera entrega de esta serie. Bienvenidos todos, todas, a la fuerza del olivar tradicional. Y en primer lugar, saludar al que hoy de nuevo está con nosotros y que en esta ocasión hace las veces de anfitrión, y no es otro que el presidente de la cooperativa donde estamos haciendo hoy este programa, la cooperativa del Rosario de Villacarrillo, Gonzalo Navarrete. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. Buenas tardes, José Ángel. Encantado de estar aquí. Bien, espero que yo sé que tú te sientes en tu casa, pero que los compañeros sé que también van a estar a gusto. Van a estar, ¿no? a gusto. Eso no me cabe la menor duda. Bueno, las gracias por acogernos. Pepe Gilabert, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Felicitarte por el premio Ecotrama, por tu AV temprano, y felicitarte también porque probablemente, casi al 100%, vas a ser el nuevo presidente de la IGP, la Indicación Geográfica Protegida Aceites de Jaén. Eso para empezar. Sí, muy bien, pues muchas gracias. Una cosa sí está consolidada, la otra queda un trámite aún, pero bueno. Como te he dicho antes, mal se tiene que dar para que no sea, ¿eh? Bueno, es la única candidatura. Es la única candidatura que hay. Tengo que ser muy malo para perder. Pero muchas veces la única candidatura es porque es una candidatura de consenso, no tiene por qué ser. Sí, es una candidatura que aproximadamente tiene el 50% de miembros éramos miembros anteriores del Consejo Regulador anterior, y otra mitad de gente nueva. Muy bien, y al que le vamos a dar las gracias pues de sobremanera especial es a Cristóbal Gallego, que es el presidente de Jaén Coop, porque está también hoy aquí con nosotros en este programa. Estamos ahora mismo aquí, hay una fuerza bruta, olivarera, impresionante, si juntamos los 3 patios de limpieza de las 3 cooperativas, incluida la del Pilar, y ya no te digo si le juntamos Jaén Coop. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros por invitarnos y un placer estar aquí como... ¿Es necesario, Cristóbal, hablarle claro a la gente? Sí, para que no haya confusión. Hay que hablar claro, sí. Hay que hablar muy claro. El problema es cuando no hablas claro, y ese es el problema. Cuando no se habla claro o sea ambiguo, entonces, claro, ¿Qué pasa a lo mejor no te pueden entender bien. ¿Qué pasa cuando sea ambiguo y no se habla claro? Porque no se querrá decir la verdad. Claro, algo se esconde. ¿Son peores las medias verdades que las mentiras? Sí, porque las medias verdades te pueden llevar a errores. Claro. Muy bien. Para empezar, voy a presentar también a Agustín Andreu, que es el CEO de la Fundación HUB. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, José. Menudo impacto también el primer programa, ¿no? Bueno, pues la verdad es que abrumados por el impacto y la audiencia que tuvo. Creo que en 10TV habéis batido vuestro récord histórico de audiencia y la verdad es que muy satisfecho. Muy satisfecho por ello por 2 motivos. Primero, porque yo creo que en buena medida esa audiencia viene derivada de los 2 monstruos que participaron en el primer programa, tanto Pepe Gilabert como Gonzalo Navarrete, son personas muy seguidas en el sector. Y en segundo lugar, porque esa audiencia, ese impacto, responde a una de las preguntas que tú hiciste al acabar el programa. Recordarás que comentaste que, bueno, lo que pretendía ese programa de defensa del olivar es testar
si había realmente una conciencia social en relación a la defensa del olivar tradicional. El olivar tradicional es lo nuestro, lo hemos cuidado desde hace muchos años, pero ahora lo que se plantea no solamente es cuidarlo, es defenderlo. Entonces esa audiencia, esos miles de pequeños y medianos agricultores que vieron el programa, yo creo que responden a tu pregunta. Y sí, efectivamente hay conciencia social en defensa del olivar tradicional. Pues esa conciencia social la vamos a encumbrar aquí en estos programas para que la gente esté con nosotros y nos apoye en nuestro cometido final, que es defender nuestra tierra, defender nuestro olivar y defender a nuestra gente ante las amenazas que puedan venir. Y para eso, lo que he dicho antes, vamos a hablar claro. Hoy voy a estructurar esta tertulia en tres pilares. Por un lado, cómo se organiza el mercado del aceite. Por otro lado, por qué se especula con los precios del aceite, porque se especula con los precios del aceite, y cómo se puede defender el olivar tradicional de esa especulación. Primer punto, primer pilar, cómo se organiza el mercado del aceite. O sea, el tema del precio del aceite de oliva, se habla mucho del aceite, pero realmente hay muy pocos agricultores que saben cómo y quién establece los precios. ¿Cómo y quién establece los precios del aceite de oliva? ¿Eso lo sabéis vosotros? Es una pregunta... Bueno, que deberíamos de saberlo, no nosotros, sino todo el mundo. El precio del aceite parece que se supone que lo impone el mercado, ¿no? Lo que es la oferta y la demanda, pero todos sabemos que verdaderamente al final no corresponde exactamente, aunque soterrado va un poco también ese fuerza del mercado, pero luego al final tú ves que años con escasa oferta y manteniéndose la demanda, el mercado dice, las leyes del mercado dicen que debería de subir el precio una cantidad y no se produce esa subida, se produce una subida bastante inferior. Casi siempre las leyes del mercado se cumplen cuando es en contra de la zona, de la parte productora. Perdona, Gonzalo, podemos decirte que las leyes del mercado es un engañabobo. No, y ya sí. Con eso ya hemos hablado de quién, ya hemos dicho quién pone los precios del mercado, claro, ¿no? Las leyes del mercado funcionan cuando beneficia a los que no somos nosotros. Exactamente. Vale. Entonces, ante eso, nosotros, solo una cooperativa, yo, Pepe, Cristóbal, cada uno como cooperativa individual, tenemos verdaderamente poco que hacer, porque cuando el mercado está en un momento, en una cantidad determinada, tú lo único que puedes decidir es si subirte o bajarte. Y quedarte sin vender en ese momento porque consideras que no es un precio adecuado. Pero tú verdaderamente, individualmente, las cooperativas, que además el sector cooperativo o el sector de la almazara es un sector muy micronizado, aunque nosotros podamos parecer que el grupo Genco es un grupo muy grande, que la cooperativa de Mogón, San Vicente tiene un volumen muy importante, al final somos pequeños actores, y bueno, y ya de la cooperativa del Rosario no hablo, somos pequeños actores de una obra de teatro muy grande. O sea, esto es un paripé. En buena parte sí. En buena parte sí. Eso es lo que piensa el agricultor. Lo que piensa el agricultor y lo que pensaba yo cuando era únicamente agricultor y lo que estoy cada vez más convencido una vez ya formando parte también de esa obra de teatro. Yo no lo voy a llamar paripé, voy a ser un poco más, o sea, más benévolo. Que el producto lo tenemos nosotros, pero otros hacen un teatrillo con ese producto para hacer lo que ellos quieren con exactamente. ese producto. En buena medida. Pepe. El precio lo pone el mercado. Ahora, ¿por qué llega el mercado a generar situaciones como la de este año? ¿Por qué se provocan bajadas de precios injustificadas, como ha dicho Gonzalo? Yo siempre sabéis que soy muy crítico con el propio sector productor y concretamente con el sector cooperativo. Nosotros somos parte del mercado. El mercado no son los demás. Somos parte fundamental y primaria, quiero decir, los que venden el aceite somos nosotros. Y por no reiterar en lo que dije en la anterior reunión, ir un poco a las soluciones, hemos visto cómo esta campaña hubo una bajada injustificada de precios, no se justificada por ley de mercado, y en un momento dado hubo una especie, diría yo, de conciencia común, de abrirnos un poco los ojos, de analizar las cifras reales, las salidas, las producciones,
las previsiones de stock y hizo que los precios se revirtieran. No todavía a donde debiesen de estar, pero nos hemos dado cuenta, yo creo que ha sido una experiencia de ver cómo nosotros podemos cambiar esa tendencia. Es verdad que hay gente más poderosa, que hay muchos intereses que confluyen en llevarnos a un modelo de agricultura y de cooperativismo distinto. Es verdad que, por ejemplo, y estamos a punto de empezar campaña, en algunos sitios ya ha empezado, que una producción minoritaria como es el superintensivo intenta y nos ha marcado precios en el inicio de campaña, nos ha arrastrado a todos, pero tenemos que ver que unidos tenemos fuerza para cambiar eso. Por supuesto, hay que hacer, sabéis que yo siempre lo hablo, hay que diferenciarnos, hay que producir calidad, hay que vender, en el buen sentido, todos los valores que aportamos desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, y eso ponerlo en valor. Y yo creo que al final la producción mayoritaria y el olivar mayoritario es el que debe marcar el camino, haciendo las cosas bien. Cristóbal, ¿quién pone los precios del aceite? El precio lo pone el mercado. La misma respuesta a los El tres, mercado. pero tiene variante. A ver la tuya, ¿cuál es? No, ya no variante, por ejemplo, ¿cuántas mazaras cooperativas industriales hay en España? Creo que estaban 1850 o cosas así. 300 y pico en Jaén solo, ¿no? Vale. Cooperativa. Vale. Si hablamos, por ejemplo, de mazaras industriales, el que decide el momento 90 es el agricultor, ¿no? ¿Por cuánto multiplicamos? ¿Vale? Existe una atomización muy grande en el sector productor y una concentración muy importante en el sector distribuidor. Eso condiciona. Otra cosa que condiciona, San Isidro, que esté muy por la labor de que no llueva o no llueva, también condiciona. Otra cosa que condiciona, lo ha comentado Pepe, un sector que parece minoritario pero que ya supone una cuota de producción muy importante, que es un sector que no estaba en el sector de olivar, que por desgracia, por ir mal a otros cultivos, se están fijando en el cultivo del olivar y se están poniendo, incluso se están arrancando o se han arrancado almendros para poner olivos, almendros que creíamos que era otra vía de negocio, ¿no? ¿Y dónde se pone? Pues se pone en zonas de regadío. Se pone en zonas donde tienen agua o han tenido agua o tienen dotaciones importantes de regadío. ¿Qué pasa? Que tenemos un olivar que se pone nuevo, más mecanizado, que es más competitivo y que pueden decidir el momento de venta en un momento determinado al cual nosotros nos resistimos y no entramos porque consideramos que no somos competitivos, que el precio no nos cubre los costes de producción. Por eso la paradoja que muchas veces donde termina estando, y eso Pepe y yo lo hemos hablado mucho, el aceite, pues en Granada y en Jaén, donde prácticamente está la mayoría de este olivar. Y somos los que resistimos, de hecho casi todos tenemos aceite todavía para vender y otros ya lo han vendido, ¿no? Entonces la cuestión es cómo fluctúa, venimos de un precio más alto que empezó a bajar, cuando bien dice él en las reuniones que teníamos, decía, oye, tranquilo, que gracias a Dios, que es otro elemento que influye en el mercado, es cuánto se vende. Porque a veces decimos, no, a este precio no se vende, pero claro, si no hay salida, se acumula, es cuánto se vende. Entonces veíamos que las salidas eran buenas, cuidado, que vamos a ir a un stock, al final vamos a estar creo que por debajo de 300.000 toneladas, un stock bajo, no comparable a los 2 últimos años, pero sí si no vamos a una campaña donde las producciones hayan sido normales, ¿no? Porque el agua ha acompañado. Todo ese cóctel, esa decisión, el que está muy concentrada la oferta, hace porque los precios puedan fluctuar y pueden irse en un sentido u otro, teniendo en cuenta la climatología. Y no una cosa de ahora, es una cosa que viene mucho tiempo. ¿Por qué? Antes de entrar a España a la Unión Europea existía la intervención pública, esos son los mecanismos de regulación. Luego, una vez que entramos a la Unión Europea, existe el almacenamiento privado, es otro mecanismo de regulación. ¿Qué es lo que busca esos mecanismos? Bueno, pues evitar que el precio bajara por debajo de lo que los agricultores pueden vivir. Y lamentablemente no ha funcionado. Ahora tenemos la novedad del nuevo sistema. ¿Y qué es lo que viene este sistema? ¿Por qué lo implementan las administraciones? A pesar que dicen las administraciones,
Ojo, que el mercado tiene que ser libre, que no puede ser controlado. ¿Me explico? Porque miran al consumidor, no en este sector, sino en todos los sectores. Entonces, pero establece esos mecanismos con la idea de que exista por lo menos unos precios donde los agricultores pues puedan vivir, ¿no? Entonces nos estamos encontrando con distintos modelos de agricultura y ahí es donde tiene que ir el encaje. Ahora hablaremos y podemos hablar de temas de calidad, es decir, creemos que este olivar se está orientando muy a la calidad, pero hombre, también tenemos que hablar, y te cojo la palabra, de optimismo, pero también tenemos que hablar de mejoras. Es decir, estamos viendo que hay un olivar que se está poniendo en zonas de regadío, en zonas que antes se dedicaban a otros cultivos, o que si se dedicaban a cultivos donde tenían mucha agua, ahora ponen más hectáreas con el mismo agua, y entonces nosotros tenemos que competir con unos olivares nuevos que le garantizan el agua, que tienen agua, que son mecanizables. Oye, como mínimo habrá que hacer una nueva política hidráulica que llegue regulador y que llegue ese agua a este olivar tradicional, porque si no, es que el olivar secano, con una fluctuación de precios, si es de secano, es menos competitivo. Y ocurre una cosa, fíjate por dónde. Los años que el precio está caro, ¿qué suele ocurrir? Que los olivares secanos tienen menos producción, porque es que no ha llovido. Entonces hablan de precios y los consumidores dicen, oye, es que no tendría que bajar el precio, no el precio. ¿Cómo estáis poniendo? ¿Cómo estáis poniendo? Nosotros en las últimas dos campañas, no esta, sino las dos anteriores, muchos socios nuestros de nuestra cooperativa cogieron cero. Y a ellos que tuviera el precio, claro, correcto. Entonces ese desequilibrio que se le da, que es que el olivar de secano, por ejemplo, el olivar tradicional de secano, el hermano pobre, y que siempre, lamentablemente, cuando el precio está caro no tiene producción, y que cuando hay mucha producción suele estar el precio bajo y su producción vale menos. Entonces, si no hay, por ejemplo, medidas de apoyo, como puede ser esa, es decir, intentar garantizar este tipo de olivar, primero garantizar el agua a los que algunos se están regando. Como tú sabes, estamos en una zona donde nuestros riegos son deficitarios, donde llevamos 25, 26, 27 años esperando que nos den las ansiadas concesiones, pero hay otras zonas que tendrían posibilidad de riego, pero claro, también te dicen, no, ¿cómo que no? Si es posible, estamos hablando de un olivar que gasta 1.500 metros cúbicos por hectárea frente a otros cultivos. Mire usted, habrá que hacer otra política hidráulica. Pero, ¿qué mensaje le damos a los...? Porque es que estamos diciendo a los jóvenes que quieran iniciarse o que quieran quedarse o que quieran fijarse en nuestro territorio, donde solo tenemos olivar tradicional aquí a toda nuestra vista de la cooperativa, solamente hay olivar tradicional y creo que y todo su mayoría es de secano. ¿Qué le decimos a esos jóvenes para que su decisión sea voy a apostar por mi tierra? Cuando le decimos, no, es que está en manos del mercado. Y aquí no tenemos nada que hacer, excepto el mercado, cuando el mercado quiera que el aceite suba y a ti te lo paguen bien. Agustín, perdón un segundillo, Agustín. Bueno, yo creo que cuando les has hecho una pregunta, tanto a Gonzalo como a Pepe como a Cristóbal, que son súper especialistas del sector, ha habido, si quieres, un denominador común. Y se ha citado un olivar minoritario que está condicionando los precios. Ese olivar tiene nombre, ese apellido, se llama superintensivo. Tendremos oportunidad de profundizar en la interacción entre el olivar tradicional y el superintensivo. Ahí está un poco la clave de esas fluctuaciones de precio y esa distorsión del mercado. Pero yo creo que a la gente que nos escucha y que nos está viendo en este momento, pues le va a resultar muy útil saber cómo se organiza el mercado, es decir, cómo se estructuran los precios. Aquí hay un marco normativo global que se llama la Ley de la Cadena Alimentaria. Esto es una ley que se aprobó hace unos años y que promulgó el Ministerio de Agricultura, en base a la cual los operadores que compran y venden aceite tienen que enviar sus contratos a un registro especial del Ministerio de Agricultura. Jaén Coop, con su presidente aquí presente, pues tiene que todas sus operaciones declararlas a ese registro oficial del Ministerio de Agricultura, y en base a la Ley de Cadena Alimentaria, ningún contrato de compra-venta debería de, digamos, tener unos precios por debajo de los costes, ¿vale? Luego, si os parece, tendremos oportunidad de hablar de si esta ley de la cadena alimentaria funciona o no. Ya te digo yo que no. Bueno, bien, pero que en cualquier caso, que todo el mundo sepa que hay un marco normativo que teóricamente impide que se puedan hacer operaciones de compraventa de aceite por debajo de los costes. Bien, y frente a este marco normativo lo que hay es un mercado, y ese mercado se organiza en base a algo que se llama pool red.
muchos de los pequeños y medianos agricultores pues realmente no saben lo que es Pulred. Pulred es una especie de bolsa del aceite que está gestionada por la Fundación del Olivar, que está en Mengíbar, que está aquí en Jaén. Tiene sentido porque Jaén es la mayor productora de aceite del mundo, y la Fundación del Olivar depende de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es una entidad que no tiene, digamos, intereses profesionales o económicos, es una entidad neutral. ¿Y qué hace Pulred? Pues Pulred lo que hace es que a una serie de entidades asociadas, entiendo que Jaén Coop es una de ellas, lo que hace es que les pide todos los días los precios a los cuales, digamos, han realizado operaciones de compra-venta. Y Pulred lo que hace es que hace la media de los precios en las tres categorías que existen, digamos, reconocidas: aceite de oliva virgen extra, aceite virgen y lampante. Y lo publica todos los días, ¿vale? Esto en principio dota al mercado del aceite de transparencia, es decir, todo el mundo que acceda a la web de Pulred pues puede ver ahí los precios de cotización todos los días de las distintas categorías de aceite. Así es como en principio funciona el mercado de aceite. De hecho, tanto es así que Pulred se ha convertido en una referencia internacional. Como Andalucía es la mayor productora del mundo de aceite, pues los operadores internacionales a la hora de comprar y vender digamos, aceite se refieren al precio Pulred de ese día, más 2% o menos 2%. Esas suelen ser más o menos las referencias con las que funciona el mercado. Bueno, así está estructurado. Así es importante entender cómo fluctúan los precios y luego pues, bueno, las negociaciones que pueden haber entre los compradores y los vendedores. Pero hay una referencia, una bolsa del aceite, por entendernos entre comillas, que es la que todos los días, y en base a la información que le remiten las entidades asociadas, fija esos precios. A partir de ahí, teniendo un mercado, si queréis, en principio transparente, es decir, todo el mundo al final puede consultar esa información, ¿qué es lo que está ocurriendo en las campañas de comercialización? Y eso es lo que de algún modo han aludido tanto Gonzalo como Pepe como Cristóbal. Bueno, pues cuando arranca la campaña de comercialización, el primer aceite que entra en comercializarse es el aceite de superintensivo, fundamentalmente de Portugal, Extremadura y el Bajo Guadalquivir. Este aceite tiene unos costes de producción muy inferiores a los del olivar tradicional. Y sobre todo es un aceite, pues es digamos un sistema productivo que puede anticipar ventas. Es decir, la gente del superintensivo, al digamos no depender de la climatología, porque es aceite producido en olivar de regadío, es un aceite también mecanizado, puede prever sus costes de explotación. Esto el olivar tradicional no lo puede prever, es lo que ha comentado Cristóbal. Es decir, el olivar tradicional no puede hacer ventas a futuro, porque se puede pillar los dedos. Es decir, al final son muchos los factores que confluyen: climatología, costes de explotación, etcétera, ¿no? Entonces este es el elemento distorsionador fundamental que ocurre en el mercado. No sé si estáis todos de acuerdo que ya tenemos alguien que pone un precio de mercado al principio de campaña, que es el olivar superintensivo, que tiene disponibilidad inmediata para poder vender todo el aceite que quiera antes de que el olivar tradicional empiece ni siquiera a hacerse el embero en la aceituna. Con lo cual, el olivar superintensivo es el enemigo número uno ahora mismo del olivar tradicional. Pero también me ha llamado la atención lo que ha dicho Cristóbal Gallego, es que tenemos que mejorar, queremos hablar en positivo, pero también nosotros tenemos culpa de lo que está pasando. No tenemos culpa, nos tienen que dar herramientas para que podamos mejorar. ¿Qué necesitamos, Cristóbal? El agua. Vale. El Bajo Guadalquivir tiene mucha agua, con concesiones de hace ya muchísimos años, algunas, Pepe que vive en Mogón lo sabe, que el Bajo y el Alto Guadalquivir, con concesiones de 6.000 metros cúbicos por hectárea, que era lo que se concedía. Luego llegó el olivar superintensivo y el regulador le dijo, no, 6.000, va a ser mucha agua, te vamos a dar 3.000, creo que son 3.200 por hectárea, ¿no? Pero sin embargo tenemos el olivar tradicional, que lo tenemos capado en regadío. O sea, el regulador, el mismo que le da al superintensivo 3.200 metros cúbicos por hectárea de riego, al olivar tradicional, que es el que más hay que cuidar, nos hace unas concesiones de 1.000, 1.200. Si tienes la suerte que te la den. Claro, porque el regulador dice, es que este año no hay agua y para los que no tenéis concesiones consolidadas es que ni siquiera las vais a acatar. Pero eso es así. Hay una cosa más, mira, el olivar no solo aprovecha muy bien el agua, 1.500 metros cúbicos, pero es que en caso, vamos a suponer, se puede dar caso, el cambio climático está influyendo, y se puede dar el caso de que no haya disponibilidad de agua, se puede dar el caso. El olivar
ese va a perdurar, va a estar, pero otros cultivos se van todos al garete. Entonces por eso digo que lo importante es rediseñar una nueva política hidráulica, y aquellos cultivos que generan cuestiones sociales como mano de obra y tal, pues se tienen que tener en cuenta. Entonces es un elemento, es decir, si nosotros queremos dar oportunidad al olivar, a los jóvenes que se instalen en el olivar, tú le tienes que permitir eso, tienes que permitirle que pueda mejorar. Por desgracia no todo el olivar nuestro se puede transformar para intensificar, para mecanizar. Esa desgracia pues la tenemos, no es posible todo, pero poner el regadío tú puedes poner independientemente de la pendiente que tenga. A ver, yo para empezar, has dicho el enemigo. Yo no se trata de buscar enemigos, quiero decir, al final, no, sí, que no. Si estamos defendiendo el olivar tradicional, nuestro enemigo ahora mismo es el que puede disponer de todo el aceite de oliva que quiera en el mismo día, en el mismo momento. Vale. Yo lo que quiero llegar a decir que al final tiene que convivir ambos tipos de producción. Lo mismo que conviven pequeñas tiendas, tiendas gourmet con las grandes superficies y tal. Lo que sí tenemos... Hay dos cosas... Pero las pequeñas tiendas, las grandes superficies, no. Al final, la pequeña tienda desaparece, sí. Pepe. Mira, hay dos cosas, lo estamos repitiendo. Hay dos recursos, que es el agua, una, y la PAC, otra, que tienen que redistribuirse, repartirse mejor. Y lo que se está diciendo, el agua no puede ser que unos tengan 6.000 y otros lleven 20 años esperando una concesión. Y la PAC, las ayudas de Europa, lo mismo, las ayudas ahora mismo están siendo más bien una prima, porque se está recibiendo más el que más tiene y el más productivo. Entonces, el que no necesite ayudas, hay que planteárselo, el que no necesite ayudas, que no le den ayudas. Y el que necesite más ayudas, que se las den. Pues si se le llama ayuda, si no, le llamamos primas a la producción, ¿no? Y luego hay muchas cosas que tenemos que hacer nosotros para darle valor a esa producción. Por eso digo que no se trata de buscar enemigos, sino de que cada uno ponga en valor lo suyo. Entonces, herramientas concretas. Por ejemplo, la IGP aceite de Jaén. Es susceptible de certificarse solo el Picual, bueno, el Royal, en una zona muy concreta. Fijaos, esa es una variedad que no se puede cultivar en superintensivo. Y es una variedad que además nos necesita. Las variedades tradicionales, estoy hablando de IGP y de las denominaciones de origen también, todas son de variedades tradicionales, que no, la mayoría no son susceptibles de producirse en superintensivo. Entonces, hagámoslos bien, hagamos producción de calidad, certifiquemos los aceites y vendámoslos a mayor precio. Además, como hemos dicho, poniendo en valor esos valores medioambientales y sociales en el mundo rural, no me sale la palabra, la pervivencia, el estar la gente, mantener la gente en el mundo rural, ¿no? Fijar la población, esa era la expresión que quería decir. Entonces pongamos todo eso en valor. Herramientas, la IGP es para mí una herramienta valiosísima. Y ya anticipé, por ejemplo, en la anterior reunión anticipé que estamos trabajando en una estructura potente en defensa del olivar tradicional. Y fijaos, hay una cosa, y está en los reglamentos europeos, que son las organizaciones de productores, que están funcionando en otros sectores y en el olivar no. A alguien, yo he leído un borrador de reglamento del año 2017, si no recuerdo mal, a alguien no le interesa que se desarrollen unas organizaciones de productores potentes en el sector del aceite de oliva, que además pueden hablar de muchas cosas, pueden coordinar estrategias e incluso pueden hablar de precios, fíjate. En esa organización, al ser uno solo, se le exime del cumplimiento de temas de ley de competencia, en parte. Entonces, ese instrumento parece ser que en la nueva PAC, si tiene algo positivo, yo he oído por ahí, es que no sé si va tendiendo o a querer hacerlo, Cristóbal sabe de esto más que yo seguro, a hacerlo obligatorio. Pero si no lo hace obligatorio, será el propio sector, el sector del olivar tradicional, en resumidas cuentas, tiene que estructurarse y ponerse en su sitio. Y luego los otros que sigan plantando y sigan vendiendo y sigan lo que sea, pero nosotros poner nuestro sitio y ponerle precio a lo nuestro. Gonzalo.
lo que pretendemos con esta serie de charlas también es lo que estamos diciendo, dar esperanza, y por ahora nos parecemos muy optimistas, ¿no? Pero yo quiero ver, hay que ver de dónde partimos, Es decir, lo que partimos es, yo igual que Pepe no considero el superintensivo un enemigo, considero un producto totalmente distinto. Para mí el aceite de superintensivo pues es como el girasol, es otra grasa más. No lo considero, que sí, que nos condiciona, nos pone precios, pero vale. Pero a lo que iba, a generar cierta esperanza y cierto optimismo de cara al futuro, con los mecanismos, como estaba explicando Pepe, lo que se puede, con esos mecanismos, implementándolos correctamente, lo que se puede es diferenciar el producto, porque el consumidor final, verdaderamente, ahora mismo le es muy difícil, muy difícil, saber si el aceite que está comprando en la garrafa de 5 litros, de 2 litros, de medio litro en el supermercado o en la tienda de barrio, le es muy difícil saber cuál es su procedencia. Le es prácticamente imposible. Entonces, a través de mecanismos de trazabilidad que puedan ser transmitidos directamente al consumidor final, que pueda saber de dónde procede ese aceite y lo que está generando ese aceite, o lo que está generando socialmente, económicamente y de fijación de personas al territorio y de mantenimiento del medio ambiente. Entonces, a través de esa vía es donde tiene cabida el aceite tradicional, vamos a decir, que el aceite tradicional, en fin, no un concepto que me guste tampoco tradicional, parece como que tradicional es que no puedes evolucionar, y todo lo contrario, de hecho se ha evolucionado mucho en los últimos simplemente 20 o 30 años, pero bueno, vamos a seguir llamándolo tradicional, pero que es un aceite que el que lo compra debe de poder valorar ese plus que tiene dentro. Entonces, los consumidores, los productores, los envasadores, los industriales, básicamente el sector, cuando hay movimientos de precios, aparece la palabra especulación. Todos habéis utilizado la palabra especulación, desde el pequeño hasta el más grande, desde el último aceitunero hasta el gran productor. Especulación. ¿Hay especulación en los precios del aceite? ¿Alguien especula con los precios del aceite? Yo lo dejo ahí. Especular es una palabra que está muy mal vista. Pero se utiliza muchísimo. No, digo que el hecho, la acción de especular está muy mal vista, y especular es comprar a un precio con la esperanza de vender a otro mayor. Eso es la definición de especular, es lo que ni con el diccionario, con la red en la mano, lo hubiera decidido mejor. Entonces, especular, a mí no es una palabra que me guste decir especular, porque todos especulamos. Yo invierto un dinero en mi olivar con la esperanza de obtener más dinero del que estoy invirtiendo. Entonces, especular, yo no quiero demonizar especular. Lo que sí hay que estar atentos al mercado e intentar evitar las actitudes de actores de este mercado, que lo que hacen es bajar el precio artificialmente, comprar en ese momento. Pero ya habéis dicho que no, que esto es el mercado, amigo. Bueno, pero a ver si no va a ser el mercado el que pone el precio. Pero generando sensaciones, generando inquietudes de que va a bajar el precio, se genera toda una marea de pensamiento que parece que se va a hundir el precio. Entonces, en eso, y acusémonos también nosotros, muchas veces participamos. Yo no he oído a vosotros nunca decir se va a bajar el precio. Seguramente va a bajar el precio, yo no he oído. No, pero muchas veces nunca. Pero bueno, es que estamos aquí tres, pero que podemos estar en representación de otros muchos que a lo mejor sí podemos participar de esa corriente. Y entonces dice, antes de que se hunda el precio, antes de que baje más, yo voy a vender. Por lo contrario, a especular, ¿no? Para no perder, no para ganar más, sino para no perder. Es salvar tu culo. Voy a especular, o sea, voy a salir al mercado porque veo que los especuladores están bajando el precio. Exactamente. Pero eso no, eso es diferente. Sí. O sea, supuestamente hay alguien que mueve el mercado, alguien que especula, porque es que no puedo yo dejar de pensar que esa palabra la tenéis el sector metida tan adentro que cuando algo falla, al primero que echáis mano es a los especuladores. Tú coges internet, tú te coges las redes sociales y alguien pone, pues el precio hasta hoy a no sé cuánto. Y si, no falta el primero que pone,
Ahora vendrán los que especulan y ya verás tú cómo lo van a apañar. Eso todos los días, ¿no? Entonces, primero, hay especulación y segundo, ¿quién especula? Pepe. Y ahora voy con vosotros dos, con Cristóbal y con Agustín. A ver, como ha dicho Gonzalo, el término especulación está muy trillado y creo que lo estamos aplicando a cualquier cosa ya. El mercado, yo no soy especialista en marketing, pero el mercado sí es especulativo, lo ha dicho Gonzalo. Es decir, tú intentas, incluso el propio agricultor, en un momento dado, o el que vende aceitunas, decide si vende en un momento, en otro, para ganar más, ¿no? Lo que estamos hablando es crear situaciones de mercado, que es lo que tú estás diciendo, forzar situaciones de mercado artificialmente para provocar siempre bajadas de precio. Solamente sube el mercado cuando vienen circunstancias extremas de bajas cosechas. Entonces, ¿quién? O sea, yo me estoy intentando poner en la piel del agricultor de Villacarrillo, de Villanueva, de nuestra comarca, del joven agricultor que piensa dedicarse a la oliva y que ha cogido su cosecha y que en el mes de mayo dice, está el precio a 6 euros, voy a ver si le hago una reformilla, voy a comprar un tractor nuevo, pero su cooperativa no ha vendido aceite y llega el mes de octubre y resulta que de los 6 euros ha bajado al 3 sin saber por qué, como ha pasado este año pasado. Entonces, esa situación sabemos quién tiene la culpa para encontrar el culpable y decir aquí en este programa, mira, esos son los culpables o esa persona es la culpable, esa es la que tú vas a hacer que este año liquide la mitad de lo que tenías pensado liquidar. Se ha dicho también antes, hay una concentración en la demanda, ellos son menos, pueden llegar a ciertas, vamos a decir, estrategias comunes más fácilmente que nosotros. O sea, que hay especuladores. Pero es que yo a eso no le llamo especular, bueno, ya le podemos llamar, bueno, crear situaciones de mercado. Yo ya lo dije en la anterior, y además lo dije así, se ha provocado una situación adrede, entre otras cosas, para dejar fuera de juego al olivar tradicional, eso lo dije en la anterior vez. ¿Para qué? Pues para, bueno, lo que está pasando en el comercio, en la industria, para concentrar en menos manos el campo, para concentrar en menos manos la industria aceitera, en fin, para hacerse unos pocos con el negocio. Eso pasa en todos los sectores, a costa de la mayoría de los pequeños y medianos agricultores del olivar tradicional. Pero yo insisto, es que eso no es un sino insalvable. Nosotros tenemos fuerza para revertir eso. Por eso yo hoy quisiera hablar en positivo. He dicho instrumentos que podemos usar, poner estrategias en común. Fíjate, estamos hablando de integración de grupos y tal. Ahí vale. Ese señor representa a 28.000 sí, agricultores, ¿eh? Pero incluso, fíjate, ni siquiera, porque yo, el sector el aceite en Italia, que yo sepa, no hay grandes grupos. Y sin embargo tienen una conciencia común de valor. Y el aceite italiano no ha bajado de 9 euros. En el mundo del vino, que yo sepa, no hay grandes grupos y tienes denominaciones de origen que ponen en valor su producto, ¿no? Sus vinos. Entonces, eso es ese camino al que yo creo que tenemos que andar nosotros. Y para eso, pues tenemos que valernos de esa herramienta y ya que no quiero introducir eso también, porque es donde está trabajando Hub y los jóvenes, esa innovación aplicada. Quiero decir, para ese futuro hay herramientas nuevas, muy útiles, muy atractivas, que pueden valer mucho para el olivar tradicional, esa contradicción de la innovación aplicada al olivar tradicional. En eso es lo que está trabajando el Hub. Cristóbal. Bueno, vamos a ver, se ha dicho mucho y bueno, el aceite a 9 euros, estamos hablando del 100% italiano, que es equivalente a... ¿Una denominación? Equivalente al prólogo, equivalente al pilla y tal. Aceite de Jaén a nivel del 100%. Hay otros aceites que tienen otro precio, ¿no? Lo digo, pero es cierto, eso ahora hablaremos del tema de calidad. Vamos. Si entramos en qué podemos hacer, como tú has dicho, ¿qué podemos hacer? Hemos dicho, ya comenta Pepe también, que hay una concentración y claro, 6 en un momento dado, a lo mejor sin llamarse, simplemente viéndose o mirándose a los ojos, dice, pues, por ejemplo, ahora mismo el precio está fuerte, está subiendo y tal, pero realmente hay una menor compra. ¿Qué puede ocurrir? Y ya decimos, especulación o especulación. Pues a ver si llueve o si no llueve, porque es que si llueve a lo mejor se resiente el precio, pero si no llueve esto va a seguir subiendo. Es decir, esos factores los tenemos.
Pero independientemente de estas eventualidades, ¿qué podemos hacer? Decimos, hay una gente que está concentrada. Oye, ya son líneas de negocio. En su momento, ya han mencionado nuestra empresa, pues hay un grupo de cooperativas que dice, oye, vamos a juntarnos y vamos a intentar comercializar juntos, y que la decisión, aunque la tomemos todos juntos, pero que sea una voz. Dimos ese paso, luego nos unimos con otro grupo cooperativo, que es Olivas de Segura, y dimos ese paso. Luego nos dicen, oye, los mercados internacionales hay un diferencial, oye, a ver si podemos llegar. Ya llegamos con un 25% de nuestro producto, llevamos al mercado internacional, para intentar coger un valor añadido. Sí. Yo no te llego a entender. Y en los mercados internacionales hay un diferencial, ¿qué es eso? Que cobras más, que te pueden Eso, pagar vale, algo vale, más vale, por el producto, un diferencial sí, económico, ¿no? No, la idea es para entenderlo yo. La idea que es, oye, ser nosotros proactivos y no tener que esperar a que los 6 o 7 se pongan de acuerdo para comprarnos o dejarnos de comprar. Y en eso estamos trabajando. De hecho, como tú sabes, estamos ahora mismo montando una envasadora porque ya hemos llegado a comercializar 20 millones de litros y necesitamos trabajar. Como es lógico, trabajamos distintos tipos de productos de primera cosecha, de productos verdes, e intentamos diferenciar lo que tenemos, olivar de sierra y tal. ¿Quién va a decidir al final? Va a decidir el consumidor, si está dispuesto a pagar un diferencial porque valora. Ahí vienen las calidades certificadas, nosotros estamos también en denominaciones de origen, ahí vienen las calidades certificadas, ¿vale? ¿Cómo se van a potenciar? Con que el consumidor, tendremos que hacer más campañas, tendremos que hacer más publicidad, hacerlo. ¿Para qué? Para que el consumidor valore eso. Pero, ahora te vengo el pero. Pero ahora viene el pero. Todo ese trabajo que hacemos, luego hay ¿cómo se dice? Palo de la rueda, zancadillas, y ahí es donde tenemos que trabajar. Por ejemplo, un medio de comunicación indica, el mercado está, voy a decir un valor, el mercado está para los extras entre 4,80, 4,90 a 3,60. 3,60, 4,80, 4,90. Y ese mismo medio de comunicación te dice, la diferencia está en que si pasa o no pasa el panel. ¿Cómo si pasa o no pasa el panel? Si no pasa el panel, no es virgen extra. Entonces te da la sensación que está normalizado eso. Y eso no puede estar normalizado. Eso es una mentira lo que se ha puesto ahí en esa información. No es una mentira. Sí. No, el problema es que puede ser una verdad, que se está vendiendo aceites que son vírgenes como vírgenes extra. Ese es el problema. O sea, el problema no es que sea mentira lo que digas, sino que efectivamente se está haciendo esa práctica. Y un medio de comunicación lo pone y se queda tan pancho, y eso hay que corregirlo de inmediato. Porque ¿cómo puedo competir yo si quiero vender un aceite extra, que tenga un aceite a esta altura, de muy buena calidad y tal, a 4,80, si otro lo está vendiendo a 3,70? Si fuera lo mismo, mira, es que este es más competitivo que yo tengo este problema, tengo que diferenciar que es que mi olivar es de sierra, que fija la población, que evita que la población se vaya, perfecto. Y si hay un consumidor que quiere pagar esa diferencia, la paga. Lo que no puede ser que el otro producto no sea lo que dice que es. Vale. Te pongo en situación. Agosto del 2024. Precio del aceite de oliva virgen extra en origen. Precio pool. 7,20. Agosto del 24. ¿Vale? Octubre del 24. 3 meses después, 2 meses y pico después, sin haber caído una gota de agua, sin saber si iba a haber una cosecha el año siguiente porque no había llovido nada, pasa de 7,20 a 5,80. ¿Quién hace eso? ¿Por qué se hace eso? Porque ahí no depende ni la calidad, ni el tiempo, ni absolutamente nada. Aquí hay una parte que compra y otra que vende. Pero escucha. El que compra dice que te compra eso. Si compra eso, por ejemplo, nosotros que envasamos tenemos que competir con ese si ha comprado ese precio queriendo defender la 7,20. Y ahora tengo que ir a defenderlo a una distribución o al consumidor, y el consumidor tiene 2 precios. Si yo cargo, oye, es que esto es incluso ecológico, que es que tal, si está dispuesto a comprarlo y absorbe mi mercancía, perfecto. El problema es si no lo compra y no absorbe la mercancía. Entonces,
Eso son las realidades del mercado que te las está exponiendo muy bien, a las que no encontramos, ¿vale? Ahora mismo el precio estaba en caída, que podía bajar. Pepe ha dicho, nos reuníamos, comentábamos, oye, mirar, que estos son los datos, que la salida van bien, que puede que terminemos con esto. No sé si también la climatología, no sé si, como has comentado antes, la noticia que sacó el Ministerio de un mecanismo de regulación que quiere poner en marcha. Todo eso hizo pues, que hubiera un cambio de tendencia y ahora nos encontramos con precios que acabo de darte unas referencias, ¿no? Pero aquí vamos, como tú bien has dicho, vamos a aportar futuro, vamos a aportar soluciones. Y yo, por ejemplo, una solución muy buena, recientemente nos ha llegado a las interprofesionales de aceite una petición que no viene, como es lógico, trabajada exclusivamente por estas dos asociaciones, ni era Asoliva, sino que ya viene trabajada también por cooperativas, que la hemos trabajado bastante, pero que está muy bien que haya venido por la Asoliva, donde viene a plantearnos, vamos, que la noticia es del 10 de septiembre, nos han trasladado y dicen que trasladan a la interprofesional para ver si hay un acuerdo, concretamente, una propuesta para la excelencia. Para decirle a la gente que la interprofesional es prácticamente todo el sector, por si hay así gente que no sabe lo que es la interprofesional, los productores, los envasadores, los consumidores, o sea, todo, la interprofesional es todo el sector. La interprofesional es la entidad que, por ejemplo, ahora va a hacer un amplia despliegue publicitario en China, donde se va a gastar entre 4 a 6 millones de euros. Aquí va a haber unas campañas donde se va a gastar, porque también lo que buscamos es que aumente el consumo. Si van aumentando la producción, es que aumente el consumo. Entonces, a la interprofesional, que tiene su campaña de difusión y promoción, nos trasladan lo siguiente, que insisto, ya estaba trabajado. Y dice: propuesta para la excelencia en calidad, transparencia del aceite de oliva español. Eso es muy positivo. ¿Eso significa? Propuesta para la excelencia en la calidad. Que proponen que nuestro producto sea excelente, que no esté cuestionado fuera, que a lo mejor ahí podemos acortar la diferencia con el aceite italiano, que no esté cuestionado fuera o que no lo cuestionemos continuamente fuera, no. Pero para eso tenemos que garantizarlo. No puede salir una noticia en España diciendo que este Vige Extra, la diferencia que hay es pues, si pasa panel o no pasa panel. ¿Y eso cómo se controla? ¿De qué forma se controla eso? Pues creo que lo has comentado antes, muy bien. Ha dicho, tenemos el SIMO, que es donde todos declaramos en el momento que vamos a hacer, la producción que tenemos o que que hemos vendido, con lo cual se sabe la producción que hay. Tenemos el REMOA, que es el registro de movimiento de aceite de oliva y orujo de oliva a granel, es decir, cuando sale una cisterna tenemos que informar, y luego por la ley de la cadena tenemos lo que es el registro de contratos agroalimentarios, donde se informa de la categoría del producto y se informa del precio. ¿Y con esos datos? Si ahora estamos en la inteligencia artificial, como dicen, el boom de la inteligencia artificial, es tan sencillo como casar estos datos. Estos señores lo plantean, de casar los datos. ¿Y qué es lo que se persigue? ¿Qué es lo que se persigue? Pepe ha hablado, dice que tenemos que apostar por la calidad, nuestro olivar produce calidad, tenemos que defender la calidad. Y claro, eso es lo que lo tenemos que defender. Y tenemos que defender la trazabilidad, la autenticidad, pero que tengamos garantía de ello. Y que cuando se ponga la etiqueta, tengamos garantía de ello. Entonces, en el momento que salga una cisterna, que realmente llegue. Entonces, proponen de una manera bastante clara como un autocontrol del propio sector y darle herramientas a la administración para que garantice eso. ¿Y quién impone esto eso es pionero. Sector, pero ¿y quién impone eso para que el propio sector se ponga esas regulaciones? No, ¿quién pone? Es decir, se da un paso, estos sesiones lo proponen, y estoy convencido que la interprofesional, porque ya desde hace bastantes años, lo estamos demandando desde el sector, la interprofesional va a decir, bendito sea, para adelante y a pedirlo a la administración. Y ahora la administración, junto con las comunidades autónomas, que son las que tienen que controlar, lo tiene que regular. Esto es un avance muy, muy positivo que ha dado. Y lo positivo es que lo está dando el propio sector. Porque, por ejemplo, siempre decimos una cosa. Los lampantes no se pueden meter en una botella, hay que refinarlos. ¿Vale? ¿Cómo puede valer un aceite refinado más barato que un lampante?
si tiene que pasar por un proceso de refinado y de pérdida que cuesta un dinero. Toda esta propuesta viene, que es reciente, que insisto, que es una propuesta que ya se estaba trabajando, nosotros ya la teníamos escrita, pero nos gusta que empresas del sector hayan liderado, empresas envasadoras lideran, y yo creo que eso es para estar un dato positivo y para ser optimista, porque lo que has comentado antes, dices que tenemos que garantizar ese producto, porque si yo defiendo que este producto da un diferencial, que da una calidad, oye, que sea verdad, que lo pueda demostrar. Bueno, podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? No tengo que daros yo paso, ¿vale? A nivel de propuestas, yo creo que propuestas en positivo, es decir, propuestas de una estrategia para el olivar tradicional. ¿Hay alguna duda que el olivar tradicional tiene que apostar por la excelencia y por la calidad? Yo creo que ninguna. Bueno, entonces, los agricultores pequeños y medianos de olivar tradicional no tienen que tener otro planteamiento. Su objetivo es, digamos, producir el producto, si queréis, más excelente y cualitativo posible. ¿Eso cómo se consigue? Pues se consigue fundamentalmente a través de las certificaciones, de la producción integrada y de hacer bien las cosas. Esta es una frase que Pepe Gilabert dijo en el primer programa y a mí se me quedó grabada. Hacer bien las cosas. Es que realmente es como hay que buscarle un futuro al olivar tradicional. ¿Hay alguna duda que el olivar tradicional tiene que tener un trato diferencial en la PAC? Yo creo que no. Es decir, hay un olivar superintensivo que no necesita las ayudas, hablando claramente, para garantizar su supervivencia, y hay un olivar que sí. Por lo tanto, la PAC, en mi opinión, debería establecer esas discriminaciones positivas. ¿Hay alguna duda de que el olivar tradicional necesita agua? Más agua de la que tiene actualmente. No hay ninguna duda. Entonces, bueno, en base a todo esto, pues lo que tenemos que ver es también el apartado de los costes, porque para ser competitivo hay que crecer en ingresos y, bueno, pues también hay que rebajar los costes. Y yo creo que, antes lo ha dicho Gonzalo, cuando se habla de olivar tradicional, no hay que considerar que es tradicional e inmovilista, es decir, no está esculpido en mármol. El olivar tradicional tiene que evolucionar, tiene que abordar la innovación, sin ningún tipo de complejo y sobre todo con confianza y con expectativas de futuro para la gente joven. La gente joven, lo estuvimos hablando en el primer programa, es reactiva a la innovación y a la tecnología, están por la labor. Pero vamos a entender que no podemos hacer las mismas cosas que llevamos haciendo 50 años. Tendremos que evolucionar, tendremos que aportar a los costes de explotación, innovación y tecnología. Nosotros estamos en ello, de hecho ya estamos colaborando con muchas cooperativas en ese sentido. Pero todas estas son conclusiones en positivo que nos llevan a conducir a una cuestión, y es que si, por ejemplo, se ha aludido antes por parte de Cristóbal, o creo que ha sido tú, José Ángel, a que los italianos son capaces de vender su aceite mucho más caro que nosotros. ¿Qué pasa? ¿Que son más listos, son más inteligentes, son más guapos? No. De hecho, vas a Italia y ves los olivares que tienen allí, y pues los que hayáis estado en Italia sabréis que el olivar andaluz, vamos, pues a nivel de exportaciones no tiene nada que envidiar. Es más, yo creo que los italianos deberían de fijarse en nuestros sistemas de explotación. Entonces tenemos que buscar la fórmula de valorizar el producto y al mismo tiempo ser capaces de que ese olivar tradicional, su producto, se diferencie. Esto salió en el primer programa. En estos momentos el consumidor no diferencia entre olivar mecanizado, superintensivo, y olivar tradicional. Tenemos que hacer un esfuerzo en diferenciarlo, a través de criterios sociales, de impacto social y medioambiental. ¿Lo tenemos bien para diferenciarnos? Pues la verdad es que sí. Y esa, en mi opinión, es digamos, la expectativa más interesante del olivar tradicional. Sí, ¿tenemos una variedad que puede hacer el superintensivo? No, la picual, solo la puede hacer el olivar tradicional. ¿Tenemos una componente ambiental muy destacada? Sí, el olivar superintensivo no. ¿Tenemos, digamos, un impacto social evidente de reto demográfico y a nivel rural? Sí, el olivar superintensivo no. Bueno, todos esos valores diferenciales son los que tenemos que poner en juego para que el olivar tradicional compita sin ningún problema con el superintensivo y, como han dicho ellos, coexista. ¿Estamos potenciando todo lo que nos diferencia? Yo creo que sí. Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, el tema de la autenticidad, de que tú metes la botella lo que tú produces. Si tú ves envasadores que ponen sus plantas de molturación y compran aceituna,
Es para una parte, para intentar demostrar que una parte de su producción la producen ellos, la generan ellos. Entonces, oye, algo bueno se está haciendo, ¿no? Donde esa trazabilidad, donde esa autenticidad también la están buscando en su producto. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor lo va buscando, lo va pidiendo. Ojo, ya no solo el consumidor, también lo pide la empresa, en este caso de distribución, no el envasador, estoy hablando de la empresa de distribución. Nosotros tenemos visitas de empresas que les vendemos, Carrefour, Mercadona, Corte Inglés. ¿Vosotros te refieres a Genco? Sí, Genco tenemos visitas donde vemos claramente que ellos apuestan por el origen del producto, ¿eh? De hecho, ya vemos que en sus propias lineales han modificado y ya te intenta el producto de la pesca que venga directamente de los productores. Antes podía venir de cualquier intermediario, ahora no, ahora van buscando productos que vengan del origen. Entonces, algo bueno estamos haciendo. Estamos empezando a conseguir. Y, por ejemplo, una señal clara de esa, yo no sé las estadísticas cómo serán ni los datos reales, pero que hace 20 años, pues voy a decir un ejemplo, pues quizás el 95% del aceite que se consumía, del envasado, pues era de marcas de comerciales, de envasadores, que no tenían ni un olivo. Y ahora seguramente un 30 o un 40% del aceite que se compra, bien sea directamente por internet o por tienda, viene con su origen porque es de la cooperativa San Vicente de Mogón, de Cazorliva, ya viene con su origen inicial. Eso se llama territorio. Eso lo hablamos en el primer programa y es fundamental. Es fundamental para diferenciarse que la gente asocie el producto con el territorio. Yo también quería contaros una experiencia personal que he tenido este verano, un poco para hacer ver que para salir al mercado y competir con nuestro producto de olivar tradicional, pues hay que hacerlo sin ningún tipo de complejo. Yo he veraneado este verano por un tema familiar en Estados Unidos y entonces por deformación profesional pues he visitado varios hipermercados y varias grandes superficies, ya que no sabéis a dónde fui a ver el producto, al lineal del aceite. Primero, pues, ver si en Estados Unidos tienen aceite de oliva. Pues la verdad es que sí, en todos los hipermercados donde estuve, Walmart, Metro, etcétera, sí que tenían aceite. Y claro, yo os confieso abiertamente que lo que esperaba verme son marcas italianas, ¿me entendéis? Es decir, pues la Bertolli, tal. Bueno, ¿sabéis lo que vi? Vi Pompeian, que es la marca blanca de Coop, y vi aceite de origen español, y lo decía expresamente en la botella. Eso tiene mucho que ver la interprofesional en Sanador. Claro. Bueno, pero por ejemplo, puede haber una marca italiana, pero que pues, lo mismo la empresa ya es española. Es decir, aquí ha habido un cambio, y es que los españoles han estado comprando las empresas italianas, ¿no? Sí, pero creedme que, entonces el producto que en Estados español. Unidos lo que me llenó un poco de optimismo, de ilusión, es que el aceite que hay allí destaca el origen español. Y es un valor diferencial que ellos exponen en las botellas, ¿no? Pero no solo en un caso o en otro. ¿Qué variedad de aceite estaba embotellado allí? Picual. Era Picual. ¿Qué variedad de aceite tenemos aquí en nuestra provincia? Igual. Con lo cual, ahí tenemos ya... Lo hemos casado ahora mismo, o sea... A la pregunta que tú has hecho, ¿estamos haciendo lo suficiente? Claramente no. Estamos haciendo cosas puntuales, unos hacen más, unos van un poco más adelante, otros más atrás, pero yo insisto, necesitamos una estructura, una herramienta, algo que nos aúne en una estrategia de calidad y de diferenciación. Que no vayamos cada uno por nuestra parte, que estamos ganando nuestras batallitas, pero que no repercute al conjunto del sector. Una estrategia, lo hablamos en el programa. Un plan, ¿os acordáis que hablamos de un plan? Efectivamente, tiene que haber una estrategia que lo que hace es que coordine esfuerzos y que no sean esfuerzos individuales o puntuales. Y que haya una estructura y una estrategia, digamos, de Jaén frente a esa situación y del olivar tradicional. Atención, el olivar tradicional no solamente es Jaén, es también Granada, es algo de Córdoba, quiero decir que esto es un proyecto conjunto. Sí, aquí cuando habla de olivar tradicional es curioso, ¿no? Yo he visto cómo excluyen al olivar de riego tradicional, dice, no, es que tradicionalmente no se han regado los olivos, pero bueno. Te lo digo porque en los foros, luego cuando habla de olivar tradicional que está en pendiente, pues te viene el manchego y dice, pues, que, claro, lo tienen tollano. Dice, entonces estoy de acuerdo con él, es decir, el olivar tradicional. Definamos olivar tradicional, que es un olivar que tiene un marco de 10 por 10. Mira, hay un tema de la PAC que sí, eso sí es verdad que merece una reflexión,
Porque aquí, nosotros consideramos que aquí en Villacarrillo, aquí en nuestra zona de olivar tradicional. Yo creo que sí. Vale, pues la gran mayoría de los que estamos aquí hemos perdido ayuda en la última reforma, ¿vale? Y en cambio, el olivar superintensivo ha recibido de este olivar. No, hombre, los que estamos aquí. No sé si me explico. Ya, El cambio ha llevado a que se pierda. ¿Por qué? Porque han quitado, han reducido el nivel de ayuda, han establecido unos límites, han hecho unas comarcas nuevas y de aquí, Como estamos diciendo y aquí. de aquí ha salido, por eso lo digo, de aquí ha salido ayudas que se han ido a otras zonas donde el olivar es reciente y se ha puesto nuevo. Es tan importante lo que anunció Pepe en el primer programa, la creación de una asociación profesional de olivar tradicional que defienda los intereses del olivar tradicional. ¿Cómo está eso, Pepe? Porque ¿lo has dicho al principio? Sí, seguimos trabajando en esto, queremos darla a conocer en los próximos meses, no sé si quizá en octubre, noviembre, pero se sigue trabajando y a nivel, ahora mismo a nivel andaluz, pero la asociación pretende ser, va a ser a nivel nacional. Por hacer un poco de abogado del diablo, no hacemos nada más que asociarnos, pero al final estamos todos cada uno por nuestro sitio. Se trata, lo que estamos planteando, por eso lleva tiempo las cosas, se trata de algo muy práctico. Yo no soy teórico, la teoría tiene que ir siempre por delante, ¿no? Pero si hacemos algo tiene que ser algo muy práctico y que tenga trascendencia y repercusión práctica, ¿vale? De verdad, la ayuda hay que repartirla, el agua por supuesto, pero yo ponía un ejemplo el otro día en la reunión y por estos movimientos de mercado, vamos a llamarlo así, este año esta campaña que va a terminar, que hemos perdido o que hemos dejado de ingresar €1, €1,5, kilo de aceite, 1.400.000 toneladas, hemos dejado de ganar el equivalente a 2 años de PAC. Entonces, hay mucho más recorrido, por supuesto que hay que defender una ayuda justa y digna, y a quien la necesite, pero donde se juega el dinero es en la venta del aceite, y para eso nos diferenciamos, pero también tenemos que producir más cantidad de calidad, certificarlo, ponerle nombre y venderlo. Sí, don Cristóbal. Sí, vamos a ver. Como estamos ya en el precio, y siendo práctico, vamos a ver. En función de cómo vienen las campañas, no se puede comercializar, y hay campañas donde no se puede comercializar el aceite porque no hay consumidores que se coman todo el aceite que producimos. Esas campañas lastran. ¿Por qué? ¿Quién se queda con el aceite que no se comercializa? ¿Me explico? Y entonces los distintos modelos empresariales, el que lleva un fabricante, el que lleva el de intensivo, el otro, deciden cuándo vende, entonces vende y mira y dice, oye, ¿quién me quedo con ese aceite? Entonces ahí teníamos un problema bastante serio. Entonces había que establecer algo. Teníamos mecanismos de adecuación de la oferta, o mecanismos de regulación, tuvimos, he hablado de la antigua intervención pública, pero ahora solo teníamos uno que era por subasta. Es decir, sacaba Bruselas y decía, mira, vamos a establecer, vemos que el mercado se ha hundido. Yo he traído aquí anotado, porque es que ya se me olvida, porque espero que no volvamos a esos niveles, traía anotado cuando se desencadena, que sigue operativo, está en vigor. ¿Puede ser? Sí, ¿O 1,50? Está muy cerca, mira. Pero fija que mientras buscas, Cristóbal. No, sí lo tengo, no te preocupes, mira. El aceite de oliva virgen extra, el almacenamiento privado establecido por Bruselas, que hemos dicho que modifiquen estos precios durante 20 años, llevamos diciendo lo modifiquen. ¿A cuánto tiene que bajar? A 1,77. Bueno. Para que sea el virgen extra a 1,70 el virgen, o sea, y el aceite de oliva a 1,56 lampante. Bruselas cree que a 1,77 en todavía, ese momento, todavía no hace falta nada. En ese momento cuando Bruselas autoriza la posibilidad de subasta de almacenamiento. X toneladas para que tú subastes, almacenes y te pagues unos costes de almacenamiento. Correcto. ¿Vale? Eso sigue en vigor, ¿no? Esto
a veces había que hacer 40 manifestaciones para que lo sacaran. Pero, ya. Vale. Pero, ¿y sin hacer manifestaciones, quién puede cambiar eso? Lo hemos cambiado. Anda. Anda. hemos llegado y hemos estado durante 6 años trabajando allí en los despachos. Porque no olvidemos, aquí es, si al final sobra, ¿quién se queda con él? Eso pesa tanto, lo ha dicho muy bien Gonzalo, si esto va a bajar, vendo y al final que me quedo sin liquidar. Eso pesa tanto que a veces lleva a esos extremos. Y como luego estamos separados y estamos cada uno con nuestros criterios, es difícil. Entonces, estuvimos durante 6 años trabajando, no ha sido fácil. Tuvo que venir responsable de la Unión Europea, ojo, de competencia. Más estuvieron en la cooperativa del Pilar, estuvieron en Gencop, vinieron a otra empresa, estuvieron en Olestepa, para un poco empaparse de lo que estaba pidiendo el para sector. Que no le hagáis la pirula a los de competencia, claro. No, y vinieron los propios de competencia, vale. ¿No? Al final vieron cómo estaba estructurado nuestro sector, cómo era, y oye, dijeron pues que hay un reglamento, fíjate, que ese ya estaba, que el reglamento es de 2013, el reglamento comunitario 1308 del 2013, y que hay un artículo, el 167 bis, que permite, en el vino, permitía que para equilibrar oferta y demanda en los años de excedente se pudiera retirar del mercado, de manera ordenada y obligatoria. Ojo, ya ha cambiado la cosa, porque el otro almacenamiento, que te daban lo que te daban, encima era voluntario, claro. Y siempre éramos los mismos los que almacenábamos, y otros esperaban para ver si daba resultado y ya venderlo. ¿Y cuál es el precio mínimo? No hay precio mínimo. ¿Cantidad? Ahí está. No se permite, 1.600.000 toneladas, ¿no? Por lo que ha comentado Pepe antes de competencia, no se permite utilizarlo. Eso entonces, lo hemos comentado al principio, que ahora se ha autorizado. Se publica el Real Decreto, ya español, 84, del 2021. Es decir, esto está desde 2021, cuando se aprueba la nueva PAC. Ahora, ¿qué hay que hacerlo? Desarrollarlo. En Expoliva, estoy viendo que estuvimos contigo, en Expoliva, pues se nos acerca el ministro, tenemos una reunión con el ministro en el stand, y le dijimos, ministro, entonces, si asocias precio en Expoliva, estaba en picado. Sí, estaba en picado. Ministro, aquí, este mecanismo tenemos que tenerlo ya, está en un Real Decreto del año 21, estamos en el año 25, es verdad que hemos tenido malas campañas y gracias a Dios no ha sido necesario, pero creemos que es una herramienta que debe estar. Entonces, esa herramienta es la que se ha publicado por parte del Ministerio, donde cada uno hemos hecho alegaciones, y de manera muy breve lo que viene a decir es, si en las producciones que haya, más el stock que tiene, es decir, la disponibilidad, pasa de una cantidad determinada, no quiero hablar todavía cómo va a ser, porque cada uno hemos alegado. Creo que ya se ha dicho que era 1.600.000 kilos, pero 1.000 toneladas. Claro, eso es un borrador que habla de ese valor, pero que nosotros, porque te habla de la media de los últimos 6 años, nosotros... Eso hay que consensuarlo. Correcto, estamos cuestionando y no ha salido. Y en función de que lo que te pase, teniendo en cuenta, date cuenta que no te estoy hablando solo de producción, te estoy hablando también del stock que tú tengas de la campaña anterior. O sea, que lo que queremos decir... Comparándolo con el consumo, esa diferencia, pues vamos a suponer que diga, oiga, pues va a haber 300.000 toneladas que en el mejor de los casos no se van a poder comercializar. Y eso puede pesar tanto que te hunda un mercado de casi 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 toneladas y que te baje los precios de manera sustancial. Oye, vamos a retirarlo. Pero ahora mismo se queda en Jaén o en Granada, tradicionalmente. Ahora no. Desde el del superintensivo por obligación. Que produce, por obligación, si a ti te corresponde un 8%, tú retiras tú lo un 8%. Retiras, sea superintensivo o sea perico el de los palotes. Obligatorio, no voluntario. Bueno, ya tenemos un mecanismo. Tenemos un mecanismo que próximamente va a regular la oferta. Luego, en otros programas podemos hablar de la demanda, que también tiene un rato de conversación. Y yo quiero ya terminar este programa para que tampoco se haga... Queremos hablar claro y queremos hablar del olivar tradicional, queremos hablar de la defensa de nuestra tierra, pero tampoco se haga pesado. Pero sí quiero que terminemos con esa frase de esperanza para ese joven que dice, a ver, ¿tú qué me vas a contar a mí para que yo no me vaya de mi tierra a Madrid a ganar un sueldo de mierda y estar esclavizado toda la vida? ¿Qué me ofreces para quedarme aquí? Venga, lo vamos a hacer así muy rápido, una intervención muy, muy breve para decirle a nuestros jóvenes que el futuro pasa por quedarte en tu tierra. Agustín. Bueno, pues yo fundamentalmente 2 cosas.
primero, que este es uno de los oficios y de las profesiones más bonitas del mundo. Y una segunda cosa, siendo un oficio bonito, puede ser un oficio rentable, que permita a la gente joven vivir en su tierra con dignidad y que, bueno, pues que no tengan que emigrar de su tierra, ¿no? Entonces, esas dos cosas, que es un oficio muy bonito y que además puede ser rentable. Lo tenemos que hacer rentable, estamos trabajando para ello, estoy convencido que lo vamos a hacer y sobre todo contamos con el visto bueno de los consumidores. Bueno, yo soy un convencido de que tiene futuro con esa frase tan simple que digo, haciendo las cosas bien. Y desde luego nada comparable, yo que he sido y soy agricultor de toda la vida, el disponer de tu tiempo como tú quieras, eso tiene un valor tremendo. Gracias a eso yo puedo dedicarme mucho rato a estas otras cosas que me dedico. Y añádele que a las 11 de la mañana casi todos los días está en tu casa. No. No, aguanto por lo menos hasta la 1. Hasta la 1, vale, Ahora, venga, ahora vale. Porque será de los que más aguanta. Ahí aguanto yo. Tú has dicho que comparativamente con esclavizarse en una ciudad o en Sí, un trabajo, sí, pues sí, esclavízate tú siendo tu propio jefe. Hazte el esclavo que tú quieras ser. Sí, exactamente. Tú ya llegas hasta donde puedas llegar o donde quieras llegar y eso sí, la libertad que te da y la rentabilidad, que hasta ahora, por mucho que estamos hablando, no se lo digáis a nadie de fuera, pero estamos hablando entre Que la agricultores, oliva dan dinero. que somos gente de llorar. Pero que la oliva pero que dan dinero. al final, si seguimos aquí, será por algo. Es un mensaje muy importante para lanzarse a los jóvenes. La oliva dan dinero. Porque cuando uno va a un bar de Jaén y escucha a varios agricultores hablar entre ellos, pues es que da la impresión de que esto es ruinoso, y no es así. Es decir, uno puede vivir bien del olivar, trabajando, Claro. haciendo bien las cosas y defendiendo los valores y la cultura del olivar tradicional. Ese yo creo que es el gran mensaje. Pues muchísimas gracias, Agustín, Cristóbal, Pepe, Gonzalo, por asistir a este programa, el primero, y nuestra intención es hacer bastantes, uno por lo menos al mes, y no os extrañe que volváis a ser los mismos en los próximos programas, porque hay muchos temas que hablar y hay muchos temas en los que se puede defender el olivar tradicional, que es defender nuestra tierra. Y nosotros aquí vamos a estar pico y pala a ver si llegamos a mentalizar y a convencer de que efectivamente del olivar se puede vivir y se puede vivir dignamente. Nos volvemos a ver en el próximo. Hasta luego. Adiós.